este espacio de alma entrelazada para, sobre todo, para conocerte un poco más, desde pequeñito hasta ahora, hasta donde has llegado y Bueno, todas tus experiencias de vida, porque ya estaba presentándote como que es del grupo GEPA, que hace ajá. investigaciones, ¿no? Y también de la Asociación Espírita de Málaga. Oh, Sí, a ver, no yo, es que no sé, es que estoy aquí y me veo nada más que la cabeza. No sé si es ujú. que. Yo A te veo ver. perfecto. Vale, perfecto. Bueno, a ver, Pues podríamos hablar un ¿por dónde te poco empiezo a...? Sí, de tus inicios. ¿Cómo desde chiquitito tenías habilidades psíquicas o desde los cuéntanos un 9 poco años. desde los Que yo me 9 años? acuerdo desde los 9. Fue porque, bueno, las cosas que pasan, ¿no? Me fui con una vecina a la playa con sus niños y, Ujú, bueno, había un día de resaca y nos llevó tanto al hijo mayor de esta vecina como a mí. Nos llevaron a los dos la resaca para adentro y los ujú, dos, pues, terminamos un poquito perjudicados. Bueno, espérate, que me estoy echando agüita. Vale. ujú. Bueno, al final lo que pasó es que morí allí en el agua, me sacaron, me hicieron la reanimación cardiopulmonar y estuvieron allí dándole un tiempo hasta que volví a, a mi cuerpo, como se suele decir. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, pues más o menos fui viendo espíritus, escuchando, me hablaban, diferentes tipos de fenomenología. ¿Cómo viviste eso en tu familia? ¿Cómo se vivía? ¿O cómo lo vistes? Bueno, a ver, yo en un principio no me acuerdo de lo que ocurrió. Simplemente yo sabía que había pasado algo con esa edad. Yo sabía que había pasado algo. Más o menos tenía una intuición de lo que podía pasar y me iban contestando y me iban diciendo lo que más o menos había pasado, aunque luego ya con el tiempo de adulto, ya estando en el grupo espírita eh, y haciendo incluso hipnosis, salieron más respuestas, más cosas que ocurrieron en aquel momento, el por qué tenía que pasar así y eh, pues eso. Y luego mi familia, yo no tengo ningún trauma sobre eso, Ujú, ¿vale? Que a lo mejor algunos sí me preguntó si me había quedado algún tipo de trauma con el tema o miedo al agua. ujú. Y no me ha quedado ningún tipo de trauma. Mi familia, bueno, claro, se preocuparon en un principio por todo lo que ocurrió, pero no, digamos, eso tampoco fue a más. Como yo estaba vivo, pues tampoco fue demasiado en exceso el sufrimiento, vamos a decirlo así. Ujú. Y lo que Pero pasa que cuando yo a mi madre, sí, dime. no, pregunto que cuando empezaron a aparecer esas sensibilidad, sensitivo, mediúnico, esas habilidades psíquicas, ¿cómo las llevaste? Bueno, No sería un trauma, pero eso sería sorprendente. fue, no, sí, a ver, digo, tampoco es que yo me lo tomara, a ver, yo para mí era normal, Ujú, aunque, porque no me acuerdo para atrás si yo he tenido algún tipo de visión o no, eso ya lo podría decir mi madre si yo a lo mejor hablaba con algo invisible, porque yo no me acuerdo. Pero a partir de esa época, sí veía a lo mejor, no sé, personas, las veía tal cual, como si te estoy viendo a ti. ujú, Y a lo mejor yo le decía a mi madre, allí hay un hombre, y mi madre se ponía, vamos, se asustaba, pero muchísimo. Entonces muchas veces pues me decía, ay niño, eso son imaginaciones tuyas, o eso, o no digas tonterías, o no digas esas cosas que me asusto mucho, cosas así, porque ya, claro, ella decía que ya no lo veía. Entonces, claro, poco a poco, en el tiempo, como mi madre me iba diciendo todas esas cosas, y yo, cuando hablaba de todo esto, nadie veía lo que yo veía, pues por ujú. supuesto,
pues yo mismo empecé a decir, pues seré raro yo, estaré viendo cosas reales, me lo estaré imaginando, de todo eso te estoy hablando ya con el tiempo, a lo mejor 10 11 12 años, y bueno, llegó un punto que, claro, terminé asustándome de todo eso, Ujú. porque, claro, como yo veía a mi madre que se asustaba, que ya no veía nada, que el único que lo veía era yo, pues digamos como que cerré un poquito la puerta a todo eso. Se cerró del todo. Entonces, con el tiempo, pues todo eso iba, yo seguía teniendo sensibilidad y podía notar perfectamente si se acercaba un espíritu, por qué lado se acercaba, o si pasaba de largo, o si se paraba a mi lado, a un lado o al otro, o si se sentaba, o se quedaba de pie. Eso lo notaba perfectamente, de siempre, eso nunca se ha cortado. Lo que sí se cortó fue el ver, pero bueno, escuchar tampoco se cortó, porque a mí me seguían hablando y me seguían diciendo cosas. Mira, un ejemplo sencillo. Un día, bueno, mis padres se compraron un coche de segunda mano y, bueno, fuimos a visitar a un amigo de mis padres y resulta que yo iba atrás dormido en el coche porque era de noche, pero bueno, yo me quedé dormido pronto, no sé por qué, pero me quedé dormido. Y de repente me despierto, pues claro, dando bandazos detrás en el coche, pues yo estaba tumbado y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y miré y había alguien conduciendo que no era mi padre. Entonces, claro, yo me asusté muchísimo. Y me empezaron a decir que me tranquilizara, que todo iba a estar bien, que no me preocupara, tranquilízate, respira tranquilo. Así, siempre todo, me acuerdo perfectamente que era todo el tiempo palabras tranquilizadoras. Bueno, Ujú. pues luego cuando llegamos, cuando él volvió de donde salió, que era desde su casa, claro, por supuesto, pues claro, yo vi que habíamos llegado a esa casa, ¿no? Del amigo de mi padre. Entonces yo ya me tranquilicé, porque yo estaba de espalda, pero yo no quería hacer ruido para que no me escucharan por si habían robado el coche, que no. Entonces, bueno, cuando yo vi que paró el coche allí en la puerta de la casa, pues claro, yo ya me levanté. Claro, el muchacho cuando me vio, pues se asustó un montón, porque claro, bueno, pues total, ¿qué es lo que pasó? Que como yo estaba dormido, no me quisieron despertar y me dejaron en el coche, te estoy hablando hace ya un montón de años, que antes no pasaba nada, entonces me dejaron durmiendo en el coche y se lo olvidaron de decirle al muchacho porque dijo de probar el coche. Entonces él fue callejeando, incluso haciendo algún derrape que otro, que eso es otra. Pero bueno, que al final, pues eso, que me iban diciendo cosas para que me tranquilizara. Pues entonces, eso nunca lo he perdido, el que me digan cosas. Ujú. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil el diferenciar. Porque a mí cuando me hablan es con mi propia voz. No utilizan otra voz, es la mía misma. Entonces es muy difícil muchas veces distinguir si es imaginación, o sea, mi mente, la que me está diciendo cosas, o es realmente un guía espiritual el que me está diciendo cosas, o un espíritu de los que haya por allí andando. Entonces, bueno, esos son Eh, pequeños ejemplos. y avanzando en el tiempo, ¿cuándo empezaste a introducirte en este mundo? ¿Qué pasos te llevaron? ¿Fue coincidencia? ¿Fue Sí, a ver, sincronicidad? Cuéntanos. sí, a ver, de hecho, siempre ha habido un camino que me ha ido marcando hacia este otro lado, Ujú. siempre. Pero, porque bueno, también, por suerte, mis familias todas creen en estas cosas, el tema de espíritu y todo eso. Ujú. Entonces, siempre mi madre, aunque le daba mucho miedo, pero siempre hemos escuchado programas de misterio. En aquel entonces no había tantas cosas como ahora, pero sí estaba la tele y la radio. O revistas, por ejemplo. Entonces, yo me compraba la creo que se llamaba Enigma, creo que era. Ujú. Bueno, no me acuerdo la revista. Sí, 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 Pero sí. estuve comprando eso durante mucho tiempo
Y bueno, la tele, todo lo que salía en la tele, todo lo que salía en la radio o cassette, que antes eran cassette, pues todo lo que caía en mis manos lo devorábamos allí en mi casa. De hecho, hemos hecho incluso investigaciones caseras Ah, vale. de ir con una grabadora, sí, 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 y de saltar una tapia del cementerio, dejar la grabadora. Te estoy Y hablando una cuando yo cosa, era más pequeño, ¿eh? Guillermo, siendo así la familia, ¿por qué tu madre tenía miedo a que tú dijeras algo? El miedo es simplemente la falta de conocimiento. Si Ujú, tú sabes lo que hay allí, al otro lado, si tienes ese conocimiento, te aseguro que no te da miedo, porque tú sabes lo que hay, lo que ellos ujú. pueden hacer y lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, ¿por qué tenemos normalmente la gente, por qué tiene miedo a la oscuridad? Porque tú no ves lo que hay allí al otro lado de esa oscuridad y por eso te da miedo. Pero cuando tú enciendes la luz, se te quita todo el miedo, porque ya estás viendo todo lo que hay. Pues Mm. con esto pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, desde que entré en el grupo espírita eh, y empecé a adquirir conocimiento, te aseguro que tenía, se quitó, vamos, se fue quitando paulatinamente. Conforme más iba conociendo, más iba sabiendo de todo lo que nos explicaban los espíritus, te aseguro que el miedo se quitó, pero vamos, radical. Volvemos a la investigación que hiciste casera. Cuéntanos un poco cómo fue. ¿Lo hiciste solo con tus primos, Eh, hermanos? sí, habíamos hermanos y vecinos. Mm, Y bueno, pues fuimos unos cuantos, saltamos, el que pudo saltó la tapia, pues saltaron dos, los demás nos quedamos fuera y pusieron, o sea, metieron un poquito así para adentro, para el cementerio y dejaron la grabadora, bueno, grabadora, el radiocassette típico, este Casio que ha habido de toda la vida, de este de doble de cinta, ¿no? Pues ese lo pusieron allí en lo alto de la tumba, le dieron a grabar y se fueron y saltaron otra vez. Nos fuimos, nos alejamos bastante del cementerio porque era de madrugada para que no se escuchara nada que pudiéramos hablar ni nada de eso. Entonces nos alejamos bastante. Y cuando vimos que más o menos pasó lo que podía durar una cara de la cinta, pues volvimos, cogimos la radio y nos fuimos a mi casa. Y allí te estoy hablando, esto ya eran las 2 o las 3 de la mañana, con la radio en la mesa y todos alrededor de la mesa y escuchando atentamente a ver lo que decía la radio, a ver si se escuchaba algo en la cinta. Y en un principio pues no se escuchaba nada, pero llegado un momento empiezan a escucharse pasos, pasos pero arrastrando los pies porque el suelo era de gravilla y se escuchaba como de andar y no eran ellos. Te estoy hablando que los primeros pasos de ellos no se escuchan porque van con la radio sin activar y se escucha de cuando salen corriendo para saltar e irse del cementerio. Eso sí se escucha perfectamente, pero luego hay un vacío de sonido y se escucha como de acercarse a la radio, de arrastrar los pies en esa gravilla. Y luego también de repente empieza a escucharse como de cavar, como de clavar una pala en la tierra y tirar el típico sonido de clavar y quitar la tierra, ¿no? Eso se escuchaba, fue breve, duró segundos, pero se escuchó perfectamente. Luego también hubo un silencio y de repente que ahí pegamos un bote todos para atrás, nos alejamos de la radio porque se escuchó una niña de repente llamando a su madre y preguntando que dónde estaba, ¿no? Mamá, mamá, ¿dónde está? Así, ¿vale? Ahí pegamos un bote todo porque se escuchó clarísimo. Como si te estoy escuchando yo a ti de hablar, pues exactamente igual. Y luego se escuchaba algo más, pero bueno, en total, todo lo que es la grabación, eh, lo que es escucharse cosas de misterio, vamos a decirlo así, pudo ser 10-15 minutos, ujú. ¿vale? Pero con su hueco en blanco por medio, ¿vale? Que no fue todo seguido los 10-15 minutos, sino al se escuchaba aquí, había un espacio en blanco, se volvió a escuchar más cosas, lo de la niña fue lo más largo y así pues más o menos 10-15 minutos se estuvieron escuchando cosas. Y
casualmente, el vecino que vino con nosotros, pues dijo, ay, ¿por qué no me dejáis la radio que se la ponga a mi novia, que le gustan todas estas cosas? Y la radio ya después nunca volvió y se perdió. Esa fue la primera vez que nosotros hicimos algo. Luego ya no volvimos a hacer nada porque mi madre siempre tenía miedo a todas estas cosas, entonces decía que no, que luego ya tenía pesadilla durante no sé cuánto tiempo y no quería volver. Pero bueno, que luego ya uno de grande, ya metido en todas estas cosillas, bueno, me metí en un grupo de parapsicología y ahí, pues bueno, íbamos haciendo nuestros pinitos y yendo a diferentes lugares, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo llegué a lo último casi del grupo y luego llegado un tiempo, pues bueno, el grupo se disolvió y todos los componentes que había, pues bueno, cada uno tiró para un lado y ya pues no volvimos a salir, pero estuvo interesante mientras estuvimos haciendo cosillas. ¿Cómo se llamaba el grupo? Para psicología neja. No sé si te suena. No, no me suena. Te pregunto, después ¿se te quedó el gusanillo de seguir investigando? ¿O Sí, pero sí, sí tuve el gusanillo, de hecho luego con Esther, con mi pareja actual, como a los dos nos gustaban todas estas cosillas, pues íbamos a diferentes sitios, no ya tanto como investigadores, pero sí acompañando a lo mejor a otra gente que sí lo hacían, o que a lo mejor iban de visita, por ejemplo, al Cortijo Jurado, que es uno de los componentes de Parapsicología NERJA, pues hacía luego visitas con José Manuel Frías, no sé si sabrás quién es. Bueno, es igual, es un periodista de aquí de Málaga que, bueno, que ha estado en Cuarto Milenio, bueno, total, que como iban haciendo cosillas de misterio, charlas y todo eso, pues nosotros íbamos a todas esas cosillas que ellos iban. De hecho, el Cortijo Jurado, pues tuvimos también nuestras vivencias. Y luego, digamos, ya me metí en el grupo espírita en el que estoy ahora mismo. Vamos a parar un poco. ¿Cómo te metiste ahí? Sí. ¿Quién te llevó alguien de la mano o por iniciativa propia te introdujiste por ¿En el grupo espírita? curiosidad? Sí. ¿Cómo empezaste? Vale. Pues mira, pues fue precisamente estando una vez en Nerja, con el grupo de parapsicología Nerja, que ellos tenían una salita para ellos poder hacer talleres, para enseñar a la gente cómo hacer una investigaciones y todo eso. Y entonces, pues bueno, me dijeron que iban a ir una serie de personas de un grupo espírita de Málaga, que si yo quería ir, digo, hostia, digo, pues sí, digo, pues a ver lo que dicen. Y entonces, pues bueno, ahí fue la primera toma de contacto, vamos a decir así. Luego también esas mismas personas yo ya me quedé con el contacto de ellos y hacían muchas charlas por Málaga, Enrique Muñoz y Teodoro, y hacían muchas charlitas y entonces pues yo a las que podía pues iba. Y siempre pues me invitaban, ¿no? A ir a una de sus reuniones. Pero claro, yo no podía, porque era tarde, era de noche, a ver, era más o menos, creo que, recordar que era a las 10 de la noche y hasta que durara, que podía ser 12 o 1 de la madrugada. Entonces, claro, y había que ir a Málaga, yo vivo en Belén, Málaga. Entonces, claro, iba a ser un poco complicado el poder tirar para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues así, varias charlas, me volvían a invitar, así hasta que una vez que, digamos, que ya me divorcié, ya estaba yo ya divorciado, y con Esther, pues volvimos a ir a una charla y me volvieron a invitar. Y entonces, pues ahí sí, ahí dije, pues voy. Entonces, a raíz de ahí, que fui, pues ya no he dejado de ir, ya hasta el día de hoy. Porque siempre, a ver, eso, lo que me has preguntado antes, si era por curiosidad o por... A ver, aunque yo iba a esas investigaciones de parapsicología, pero siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, que eso no rellenaba todo el hueco.
Entonces, tenía que haber algo más. No podía quedarse solo ahí. El grupo espírita y todo eso, pues ya cuando fui la primera vez a esa reunión, dije, y esto es lo que rellena el hueco que faltaba. De hecho, posteriormente, en una de las reuniones, que me puse a hacer una meditación allí en la reunión, a ver si yo conectaba con algo, bueno, pues me dijeron que ese era uno de mis caminos, una de mis misiones, que yo siguiera ahí, que el Reiki estaba muy bien, porque, bueno, yo soy maestro de Reiki, bueno, no me gusta decir maestro, pero bueno, eh, me decían que sí, que todo eso estaba muy bien, el tema de la energía, que estaba perfecto, que no lo dejara, pero que, digamos, el camino verdadero por el que yo tenía que estar era ese, el de las reuniones en las ayudas a los espíritus y a los vivos, ¿no? A los encarnados y a los desencarnados. Entonces, bueno, luego aparte ya me han ido en el camino poniendo, digamos, es que no sé cómo decirlo, pero me han puesto delante en ese camino, me han ido poniendo cosas delante para que yo las coja, las estudie y a raíz de todos esos estudios, pues puedo primero ayudarme a mí, porque yo primero me tenía que comprender a mí mismo, cómo funcionaba mi mente, mis energías, mis sensibilidades, ¿no? A todo esto, a todo el mundo de los espíritus. Y una vez que yo aprendí a hacer, bueno, todo eso, estudiar todo eso, que te estoy hablando de hipnosis, psicología, emociones, cómo funciona el cerebro humano, todo eso. Y más cosillas, ¿no? Muchas Guillermo, cosas energéticas. ¿todo eso Sí, lo aprendiste dentro de los espíritas o fuera? Cursos y eso. fuera. Todo eso fue fuera. Mientras yo acudía a las reuniones, que era una vez por semana. Eran los viernes por la noche, cuando se hacía en aquel entonces, en Málaga, en diferentes lugares, porque nunca hemos tenido local propio, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, si a lo mejor estábamos en una asociación o en un local del ayuntamiento, por ejemplo, pues claro, si no lo cedían, pues claro, había que gastar cuidado con no decir lo que hacíamos, porque el ayuntamiento te podía cortar el grifo. Entonces, siempre decíamos que éramos un grupo espiritual que apoyábamos a la gente que había allí, porque muchas veces entraban en plena reunión de los mismos de la asociación, entraban y a lo mejor, pues claro, veían todos sentados en círculo y digamos, de todo el círculo, pues había dos personas que estaban hablando juntas, otras dos personas hablando juntas y así, ¿no? Entonces, claro, nos preguntaron un día qué es lo que hacíamos. Entonces ya le dijimos eso, ¿no? Que hacíamos ayuda espiritual a personas que estaban a lo mejor con depresión, que estaban tristes, y entonces pues por ahí ya no se sorprendían cuando entraban de nuevo y nos interrumpían las reuniones. Pero bueno, que de ahí, ya de Málaga, se extendió el grupo tanto que ya tuvimos que coger sede en Torremolinos y de Torremolinos también Vélez. Entonces, pero ahora mismo estamos en Torremolinos y en Vélez. Como una sede fija, ¿no? ¿Cómo? Como una sede fija, digamos así. Sí, sí, exacto. Tenemos un local en Torremolinos y luego en Vélez, Málaga igual. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es enseñar a las personas como lo que hay al otro lado, lo que nos dicen a nosotros los espíritus, ayudamos a los espíritus a pasar a la luz y también ayudamos a las personas para que se entiendan ellos, para que tengan ese crecimiento personal y espiritual para lidiar con todas las piedras que nos ponen en el camino, ¿no? En la vida, pues ayudamos a todas esas personas. A lo mejor si hay una casa que también nos llama y nos dicen, oye, que aquí tenemos espíritu y me están haciendo la vida imposible. Bueno, primero le Vamos, hacemos una serie de preguntas. Sí, vamos a volver a ti. Me venga, gusta, venga, venga. tú eres el protagonista de hoy. ¿Cómo han evolucionado tus habilidades, tus dones? ¿Cómo han evolucionado? Por ejemplo, me dijiste que Sí, solamente oías una voz que era la tuya que te guiaba. Podría ser tuyo superior o un guía, etcétera.
Ese te ha ido Exacto. guiando, ha seguido guiando, se te han abierto más canales en este tiempo, desde que te uniste Sí, sí, al sí, grupo, ha ido, a la asociación espírita, se sí, te han sí, abierto más. Cuéntanos un poco. sí, sí. A ver, aparte, claro, allí en esa asociación, como te digo, te enseñan a cómo controlar tu mediunidad y a desarrollarla. Pues eso es lo que me pasó a mí, precisamente. Aparte, por todos los estudios que yo fui haciendo, que me fueron poniendo por delante, eh, y me decían mi guía, bueno, me hablaban y me decían que eso es lo que yo tenía que hacer para poder ayudarme a mí y a otras personas. Entonces, pues iba haciendo eso, pero conforme iba estudiando todas las cosas esas y iba asistiendo a las reuniones, claro, mi sensibilidad iba aumentando. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues de solamente a lo mejor, eh, desde chiquitito, vamos a decir, escuchar, y eso que se tapó, que era de ver, pues como que se fue destapando de nuevo. Entonces, toda esa mediunidad, digamos, volvió a aflorar y yo he llegado a ver espíritus, como te digo, como te veo a ti. De hecho, el abuelo de Esther, estoy en la casa de Esther ahora mismo, en Mija, y resulta que un día estábamos en el salón y se presenta un hombre allí delante, que estábamos viendo la tele. Se presentó allí un hombre, claro, un hombre con no sé, un vestido de una época muy antigua, de la época de Norte y Sur. ¿Te acuerdas Ujú. de aquella Sí, sí, serie? sí, sí. Bueno, pues de los casacas azules, los grises, vale, pues este venía con una casaca azul, con unos botones así, una hilera, dos hileras de botones dorados, y lo estaba viendo como te veo a ti. Y claro, le pregunté que quién era, porque era un hombre de una cierta edad, que imponía respeto, pero al mismo tiempo amabilidad. Tenía todo esto de aquí calvo, todo esto el pelo era blanco. Yo no me acuerdo si tenía perilla o no, no me acuerdo. Pero yo le pregunté que quién era, ¿no? Porque, como te digo, yo no me asusté, porque ya eso, digamos, era cotidiano. El ver así era ya cotidiano. Entonces, bueno, pues me dijo que me señaló a Esther, me dijo con la mente, no de boca, sino con la mente, me dijo que era su abuelo. Digo, vale, digo, pero ¿y esta indumentaria? Digo, porque claro, tú serás su abuelo, pero ¿de qué época? Entonces me dijo que no, que él, como yo a él no lo conocí en vida y no tengo una referencia física suya, pues él cogió esa apariencia que era la que a él más le gustaba. Y podía tener una edad de 60 y tantos años, 70, pero Ujú. estaba muy recto, delgado, y me dijo que eso, que cogió esa apariencia porque es la que a él le gustaba y que como no importaba, pues bueno, pues, me había presentado así. Y digo, bueno, y vale, y bueno, me saludó, me dio la mano. Hay que decir que cuando uno se desdobla en el astral, puede tocar al espíritu. Entonces, bueno, me saludó, me dio la mano y me dijo que solamente estaba allí para decir que él estaba acompañando a Esther y solamente había venido a saludar. Y ya está. Digo, bueno, pues vale, pues te agradezco que hayas venido, que hayas dicho que estás aquí, porque ya habíamos visto que había habido ciertas manifestaciones en ciertos momentos que estábamos Esther y yo solos, no había más nadie, y vimos que había habido ciertos movimientos de objetos, y entonces pues era él, fue él, ¿no? Que se estaba manifestando para que yo no le hiciera nada a su nieta. Entonces, digamos, había venido como advertencia, digamos, a mí, pero venía muy amable, ¿vale? También hay que decirlo, diciendo pues que él estaba ahí y era para mí el mensaje, claro, que yo no me sobrepasara con sus nietas. No me lo dijo, pero vamos, fue muy claro, yo lo percibí muy claro en ese sentido. Y bueno, también tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con alguien, si los guías, ya sean los de la persona o los míos, ven que yo tengo que saber algo de esa persona para ayudarlo o para que comprenda qué es lo que le está pasando a esa persona, pues vamos a decir que para que se entienda es como que Ujú. yo te estoy viendo a ti y de repente es como que se me abre una segunda pantalla
Y aquí te estoy viendo lo que es la imagen ahora Sí, y sí, aquí en sí. esta otra sale el currículum de la persona, es decir, lo que le está pasando en la actualidad, de dónde le viene, quién lo causó, cuándo lo causaron, el por qué, el para qué tiene que aprender, cómo lo puede solucionar, todo eso. Y me sale todo el currículum. Guillermo, eso lo haces con la conciencia expandida, ¿no? En ese momento, pero la de la vida cotidiana Sí, te sucede inconscientemente, estás yo estoy ahí, ves. normal. Ujú, Sí, a ver, hay que decir que hay muchos tipos de mediunidad, muchísimos, ujú. ¿vale? Hay muchísimos. Yo estoy hablando así contigo y de repente pasa eso. Yo no entro en trance, yo estoy consciente Ajá, plenamente, vale. pero ya me viene, se me parte y me salen las dos pantallas, ¿no? Y me dicen lo que sea. O me hablan también y me dicen, pues esto y esto, ¿no? No sé, es que depende del momento, pues voy a tener un tipo de mediunidad u otra. Porque Ujú, una persona sola puede tener varios tipos de mediunidad. Bueno, eso lo sabes tú también, que tú también ujú. tienes algún toquecillo por ahí. Entonces tú sabes Claro que sí. que no hace falta estar en trance. Ujú. Entonces, por ejemplo, mi mediunidad es consciente plenamente. Yo yo no me voy, no me quedo ahí medio dormido, digamos, y me empiezan a dar comunicaciones, por lo menos todavía. Entonces, nunca me ha pasado. Nunca Y es de tarde, nunca es momento, tarde. bueno, mira, sí, sí, no, ya me la han advertido, ¿eh? Ya me la han advertido que a lo mejor aprendo cómo hacer la mediunidad de incorporación. Pero bueno, Esa es eso la palabra que ya, me faltaba, sí, incorporar. bueno, Pero bueno, hay muchas formas de incorporar. Hay incorporaciones en las que estás consciente y te están y hablas a través como una canalización. Ya está. No sí, hace cuando falta. se habla de mediunidad de incorporación es que tú entras en trance, o sea, cierras los ojos, entras en trance y quien habla a través tuyo no eres tú, no es tu conciencia, es el espíritu. Pero no es que se meta dentro, está al lado. Lo que hace el espíritu es envolver con su energía a la persona y le transmite por medio del aura, ¿vale? La energía, pues le manda toda la información que el espíritu quiere transmitir, se lo transmite al medium y sale por el medium. Pero ahí el medium puede estar consciente plenamente, aunque esté con los ojos cerrados, pero está plenamente consciente, se acuerda de todo lo que está pasando, semiconsciente, que se acuerda de cosas sí y cosas no, o inconsciente completamente, que no se acuerda absolutamente de nada. Pero nosotros enseñamos precisamente a que controlen todo eso, porque el dejarse sin control tampoco es bueno, Sí, hay un no es amigo bueno. que es medium de incorporación y de jovencito no lo controlaba y bueno, cambiaba de carácter constantemente en las discotecas, por ejemplo, cambiaba de carácter Claro, y era bastante violento, sí, sí, se le pegaba, digamos, claro, sí, es se que, incorporaba claro, a alguien que no claro, controlaba, pero bueno, tenía amigos que lo sabían y que lo entendían y que podía recurrir a ellos. vale, que sí, ellos por si hacía cualquier cosilla, los amigos ya estaban ahí pendientes para que no hiciera alguna trastada, claro. Sí, sí. Pero lo tuyo va a ser consciente, eso es lo mejor, disfrutar de la experiencia y algunas veces decir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, también, ¿eh? No he necesitado porque yo siempre, digamos, es como que desconecto. Ujú. Cuando no quiero conectar, digamos, como le doy el interruptor, ¿no? De apagado. Y paso, vamos, aunque me meta en cualquier centro comercial, no estoy canal, sí puedo sentir las energías, pero a mí no, yo desconecto, ¿vale? Entonces, a no ser que vaya expresamente a un sitio para conectar, entonces digamos como que le doy el interruptor al on y entonces ahí ya sí, voy pendiente de todo lo que me rodea, todo lo que pueda sentir, todo lo que me puedan transmitir. Por ejemplo, mira, estoy escribiendo una historia, bueno, estoy escribiendo un libro. Dentro de ese libro hay una historia que me transmite un espíritu, pero ese espíritu es un fractal de mi yo superior. Es decir, digamos, es en otra vida que era vikingo,
Ujú, y me está diciendo lo que ocurrió en aquella vida. ujú, Entonces, yo cuando me pongo a escribir en el ordenador, sería, vamos a decir, escritura automática, pero sin la peculiaridad de lo típico que se conoce de la escritura automática. Es decir, el medium cierra los ojos, deja su brazo muerto con el bolígrafo aquí en la mano ujú. y, y cuando entra en ese trance, pues el brazo, o sea, el espíritu toma el control del brazo y empieza a escribir. Y eso es lo típico que se ve, que hay alguien quitándole una hoja y el tío sigue escribiendo, le quitan otra hoja, sigue escribiendo. Vale, Ujú. eso Sí, sería entiendo. más o menos mediunidad inconsciente. Yo, como digo, la hago consciente plenamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy escribiendo, me está diciendo. Es como si tú estuvieras aquí a mi lado, me estás dictando Ujú. Sí, y sí, yo voy sí. escribiendo lo que me va diciendo. De hecho, a mí me vinieron imágenes, a mí y a Esther, porque ella también está implicada en aquella vida. Entonces, bueno, estaba escribiendo cierta información que teníamos por haberla visto nosotros mismos, tanto Esther como yo, en imágenes y sensaciones y todo eso. Entonces yo estaba escribiendo todo eso. Y Jorgen, que se llama el vikingo, Jorgen, me iba diciendo, mira, entre este párrafo y este párrafo, a un espacio y escribe esto que te voy a decir. Entonces, aquí llegaba la historia, aquí metió él lo que me quería contar y a continuación pues seguía el otro párrafo. O si yo estaba escribiendo algo y me decía, no, ahí te estás confundiendo, esto no fue así realmente, esto fue de esta manera, lo que pasa es que tú la has entendido de la otra, bueno, tal, que él me va diciendo las cosas y voy corrigiendo y como te digo, es como si me estuvieras dictando tú aquí al lado lo que tengo que escribir. Me Y como par- esa, pues hay unas pocas más. sí, te iba a comentar, tenéis mentores, ¿no? Seres espirituales mentores, en el sentido, cuando nos Todos. conocimos en persona en, en Málaga el día 2 de agosto, ¿te acuerdas? Comentabas que habéis Uh-huh. consultado a una mentora. Esther y tú me No, mentora, comentasteis, no mentora sé, es como mentora, ser- un ser superior, digamos un ser de luz, bueno, que os sí, cuentan, un guía pues, espiritual. un guía espiritual, sí. Bueno, es decir, tenéis en la Dime, dime. asociación que eh, os conocéis, os dicen hay un ser, un guía que os quiere Sí, hablar y a raíz de nosotros, ahí. claro, cada uno de nosotros tiene sus guías espirituales. No nos libramos nadie, todos tenemos nuestros guías. A lo mismo que tenemos esos seres de luz, también tenemos seres de oscuridad que nos van tentando y nos quieren desviar del camino. Bueno, pues nosotros en el grupo, como grupo espírita, tenemos nuestros guías espirituales de Ujú, todas las reuniones que nosotros hacemos y entonces siempre son los mismos, ujú. siempre Hay están ahí los fidelidad. mismos. Ellos, eso, antes de empezar nosotros lo que es la reunión, ellos ya van adecuando aquello energéticamente, lo van Ujú, protegiendo y todo eso, y van trayendo a los espíritus que les toca para ser ayudados. Y cuando ya que llegamos nosotros, que también por nuestra parte hacemos nuestra limpieza energética y todo eso, bueno, pues ya cuando los medios de incorporación entran en trance, que podemos ujú, tener medio de incorporación o medio de escritura automática, que también lo hacen conscientemente. Ellos no entran en trance, o sea, ellos están plenamente conscientes de lo que están escribiendo. ujú, Y bueno, pues ahí vienen esos guías del grupo que cuando ayudamos a un espíritu, bueno, los recogen, digamos, se los llevan, pero luego están los que mandan, digamos, aquí como en una especie de altar, que están ahí arriba, ujú, y ahí están observando el trabajo que hacemos. Y para que ningún oscuro se sobrepase más de la cuenta. ujú, Esos guías, precisamente, son los que muchas veces vienen y nos dicen cosas, ya sea para nosotros personal o ya sea para el grupo o cosas que están pasando en el mundo para que mandemos energía a cierto sitio, para que tiramos por cierta persona o ujú. incluso componentes de nuestro grupo que a lo mejor han muerto ya, han venido de visita y nos han saludado y bueno, y nos han comentado cosillas de cómo están allí y todo eso. Hablando de eso, ¿os avisan de acontecimientos futuros? Por ejemplo, te cuento un Bueno, ejemplo. A sí, principios de febrero
estaba yo y tenía muchas ganas de meditar. Y al final tuve que decir, bueno, pues medito. Y la información que me llegó fue de que iba a pasar algo ahora en febrero, mediados, desde que me dieron la información hasta mediados de marzo. Iba a cambiar, iba a haber algo, algo que iba a cambiar todo el mundo. Y lo único que me pedían y nos pedían era sostener la luz. Sostén la luz, sostén la luz. Ujú. Hay que sostener la luz. Y ha habido todos estos acontecimientos en todo febrero y sigue ahora en marzo, que dije, ah, vale. Y te pregunto, te doy esa pregunta. ¿También os oís Mira, acontecimientos? sí, antes de que ocurriera lo de la pandemia, nos dijeron, no sé si fue un año y pico antes o 2 años antes, nos avisaron de que como la Tierra tenía que evolucionar, tenía que subir de vibración, que pues eso, que teníamos que, como tú dices, aportar luz, porque bueno, ya te digo, la Tierra iba a subir, pero que se iba a ir mucha gente, gente que estaba viva, se iba a ir, iba a trascender y iban a dejar la Tierra física. Pero no nos quisieron decir qué es lo que era, pero sí nos dijeron que iba a haber varios acontecimientos donde se iba a ir mucha gente. Bueno, ¿qué vino después? Pues bueno, vino la pandemia, vino lo de la guerra de Rusia y Ucrania, Mm. bueno, y cosas así del estilo que se fue mucha gente. Bueno, pues después de lo de la preguntamos que ella estaba en plena guerra, Rusia y Ucrania, y pregunta, no, fue antes, bueno, ya no me acuerdo si fue antes o fue durante la guerra. Preguntamos a ver, ¿qué fue la pregunta? Es que lo tenemos grabado, pero claro, las grabaciones se van acumulando y ya uno también se le desvaría. ¿Qué le pregunté? Vamos a ver. Ah, eso, que cómo decidía la gente el irse. Entonces nos dijeron que la gente bueno, todo el mundo cuando duerme sale al astral. Y claro, pues vamos a donde están nuestros guías o donde están esas ciudades etéricas que están en lo alto nuestras y cada uno pues va a donde pertenece, ¿no? Y habla con sus guías o sigue estudiando con sus maestros o se encuentra con seres queridos, bueno, todas esas cosillas. Entonces nos dijeron que hubo una reunión grandísima y que les dijeron a todos que como la Tierra tenía que subir de vibración, pero con el acompañamiento de las personas, de los seres vivos que están aquí en la Tierra, que ellos también necesitaban subir de vibración para dar ese empujón a la Tierra. Entonces, había muchas almas que decían que ellos no se veían preparadas precisamente para ayudar, para empujar a nivel vibracional a la Tierra, porque no se veían energéticamente ni emocionalmente preparados estando en vida, por supuesto. Entonces, vale, pues decidieron pues, de irse, de quitarse del medio y que se quedaran nada más que los que sí estuvieran preparados precisamente para ayudar a la Tierra a subir de vibración. Y que, claro, iban a ir naciendo niños precisamente con más conciencia para que ayudaran desde chiquitito con una conciencia más despierta para que ayudaran a la Tierra también a pegarle ese empujón vibracionalmente. Porque la Tierra está vamos a decir que la Tierra estaba en medio energéticamente y de evolución, porque hay muchos planetas, pues cada planeta pues está en un nivel. Pues bueno, la Tierra más o menos está en medio. Hay muchos planetas que están muy bajitos, mucho más bajos que la Tierra, y otros que están mucho más altos que la Tierra, ¿no? Vibracionalmente y evolutivamente. Entonces, la Tierra está subiendo de nivel. Estaba, vamos, que no sé el tanto por ciento, ¿vale? Vamos a decir que estaba en el 50%, pues bueno, ahora al pegar este subidón, pues a lo mejor sube al 55 o al 60%, por decirlo de una manera para que se entienda. Entonces, también le preguntamos que si eso lo tenían preparado, todo eso, ¿no? Lo que vino, ¿no? La pandemia, la guerra, todo eso. Y dicen, no,
Dice, desde el lado de la luz eso no estaba preparado. Pero como vimos que la oscuridad hizo todo eso y nosotros teníamos el proyecto el otro para subir de vibración, dijimos, vale, pues lo vamos a aprovechar para que se vaya toda esa gente que no se ve preparada para apoyar a la Tierra, vamos a hacer que se vayan, pues lo que pasó, que murió tantísima gente en la pandemia y en la guerra, por ejemplo. Bueno, y las tantísimas guerrillas que hay por ahí alrededor del mundo. Pues ahí se estaba aprovechando para que esa gente se fuera. Y también le preguntamos, digo, bueno, vale, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa con la gente, estos mandatarios que lo están liando todo, como por ejemplo el Putin y algunos más que hay así? Entonces nos dijeron que esas personas estaban envueltas por mucha oscuridad. Había muchos obsesores son espíritus oscuros del bajo astral, que en términos espírita pues le decimos obsesores, que estaban rodeándolo y le estaban metiendo muchas ideas negativas en la cabeza a todas esas personas que hacen daño a otras. Entonces le dijimos, bueno, vale, ¿y qué pasa con esas personas? ¿Esa gente no se va a ir? Entonces dijeron que iba a ir paulatinamente esa gente desapareciendo cuando le fuera tocando el momento de partir al otro lado, pero que esas personas ya no irían naciendo aquí y volverían a un planeta más acorde a su vibración. Entonces, vamos a decir, si Plutón es más bajito que la Tierra, como esa persona que está aquí en la Tierra no ha querido evolucionar, o no ha querido, o no ha tenido la conciencia, o se ha dejado llevar por esa oscuridad, pues bueno, pues se le dio la oportunidad de que viniera aquí a la Tierra para mejorar, y como no lo había hecho, pues se lo iban a volver a llevar de donde vino, a otro planeta que es más bajito que la Tierra, para que allí siguiera en su evolución, pero que no estorbara aquí a la Tierra. Entonces, paulatinamente esas personas dejarán este plano y irán viniendo niños con una conciencia más elevada. Y eso, de momento, es lo que más fuerte nos han dicho. Yo oí que el Trump estaba le estaban tirando tanto y modificando su mente constantemente que va dando tumbos aquí al otro lado, aquí al otro lado, y un día se va a quedar con el cerebro frito. De tanta oscuridad que tiene. Con el cerebro frito, digamos así, desquiciado. Un día se desquiciado. Bueno, una pregunta personal. ¿Cómo ha cambiado tu visión desde que empezaste con la Asociación Espírita hasta hoy? ¿Ha cambiado tu forma de ver el mundo espiritual, tu forma? Bueno, ya sé que te han dado mucho conocimiento, pero ¿cómo ha cambiado tu visión del mundo? Ha sido, digamos, un antes y un después. Yo antes, aunque a mí me gustaban todos estos temas, pero yo veía el mundo pues como lo ve cualquier mortal, ¿vale? Tengo mis comederos de cabeza, mis preocupaciones, mis traumas, mis bloqueos. A ver, yo, una persona normal y corriente, aunque me gustaban todos estos temas. Pero cuando empecé a adquirir conocimiento, los espíritus ya me decían las cosas mucho más claras. Digamos, empecé a ver, como tú dices, a ver la vida de otra manera, el mundo, pero no era ver el mundo espiritual y el mundo físico de una manera totalmente diferente a como yo lo estaba viendo hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como también me fueron diciendo lo que tenía que estudiar y todo eso, pues sencillamente entiendo todo lo que ocurre en la Tierra, el por qué pasa lo que pasa, por qué reaccionan las personas de cierta manera, pero ya no solo con las guerras ni nada de eso a nivel social, no, a nivel individual. Yo antes era de un carácter explosivo. A mí tú te metías conmigo y me pegabas 2 voces, yo te pegaba 4 y me quedaba tan pancho. Yo era explosivo, como digo, de carácter. Pero cuando ya empecé con todo esto, mi carácter también se fue suavizando, ya empecé a tener más paciencia, tolerancia, comprensión, perdón hacia los demás y hacia mí mismo.
amor incondicional, ya no veo las cosas como las veía antes con rencor o con mira lo que me has hecho, ¿no? Y me tengo que vengar o cosas así. Eso, digamos, como que se fue disipando y poco a poco fui entrando en, no sé, como en armonía, en estado zen, vamos a decirlo así. Entonces, por ejemplo, ha habido gente bueno, que me insulta o en las redes o a lo mejor discuten conmigo en el coche, por ejemplo. Yo antes era, bueno, todo el mundo en el coche o la mayoría de la gente en el coche se transforma, ¿no? Se vuelven demonios y con un pito que le den a alguien, pues ya está protestando, ¿no? Yo antes era así. Yo era de pegar voces, vamos. Bueno, pues todo eso como que se va relajando y tú vas en esa armonía, esa relajación y pues va mucho mejor en general, todo. ¿Qué ocurre? Seguimos teniendo estas piedras del camino. Eso no te lo puede quitar nadie, pues son pruebas para nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor tengo las mismas o tengo más incluso. Pero como ahora ya veo la vida de otra manera y entiendo ciertas cosas, ya no me lo tomo como me lo tomaba antes. Entonces, aunque sea la cosa algo peor de lo que me pasaba antes, pero ya me lo tomo de otra manera. Ese toque zen, ¿no? Vamos a decirlo así, pues sale para afuera y dice, no, tranquilo, relájate, esto te pasa por esto te pasa por lo otro, y esto te viene de aquí, y a lo mejor cosas que a lo mejor en la actualidad me estaban pasando, pues como yo mismo me autoobservo y que todo eso me lo han enseñado ellos, el autoobservarme, el cómo relajarme, cómo salir al astral, todo eso me lo van enseñando a ellos. Entonces, bueno, pues te dicen, a ver, yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Quién me originó esto? ¿Y cuándo se originó esto? Entonces, todas esas respuestas te las van dando en meditación. Y entonces tú ya vas, digamos, como tomándote la vida, pero mucho mejor. Y eso se lo recomiendo a todo el mundo, que medite. El meditar, que yo antes decía esto es una tontería, una charadura, pero el meditar te clarifica mucho la mente. Y también yo añadiría que te viene mucha información, aparte de aclarar tu mente, te puede venir información para tu propia vida y para los de los demás. Y para Sí, terminar, porque se señor. nos acaba el tiempo, Guillermo, cuéntame vuestros proyectos. ¿Qué proyecto tenéis? Bueno, me has dicho el libro, ¿no? El libro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a titular? No, todavía no tiene nombre, todavía va cociéndose lentito, pero va a Ah, ser, vale. quiero que sea como una especie de guía para que la gente, yo lo estoy haciendo de una manera muy coloquial, para que todo el mundo entienda todo, sin necesidad de decir, ¿esto qué significa? ¿Esto que está escribiendo aquí, qué quiere decir? No, yo lo estoy poniendo todo para que se sepa muy claro y no tengan ni siquiera que preguntar a Google esto qué significa, ¿no? Y Entonces, va más, más, despacito. más proyectos, porque yo sé que eres un alma inquieta y solamente el libro no te vale. Así que tienes que estar en más sitios. Cuéntame. Sí, bueno, en más sitios, pues eso, pues llevo la... Estoy en los dos grupos, vaya, el grupo GEPA, ¿no? Que es al que pertenezco, y estamos en los dos lados, entonces hago las reuniones los miércoles, los sábados por la tarde en Torremolinos, los miércoles en Vélez, luego vamos a casa a ayudar, mis ratos libres hago vídeos o charlas, luego tengo que editar los vídeos, o sea que tengo que compaginarlo con la vida familiar, con el trabajo, vida social. Entonces, la verdad, ayudando con las terapias, con la hipnosis, la psicología, las emociones que luego se somatizan en el cuerpo, las enfermedades, las dolencias. Entonces, la verdad es que tengo tiempo para todo. Si tú te gestionas bien, yo tengo tiempo Está para bien, todo. está muy Hasta bien. para tener vacaciones. Y para esta entrevista. Digo, Bueno, pues nada, muchas gracias, Guillermo, por venir y abrir tu alma a la gente. ¿Vale? pues eso, muchas gracias por querer escuchar
Y bueno, pues un saludo a todos. A Ana, que aunque sé que no está ahí porque no puede, pero un besito muy gordo porque ella creó este grupo, este canal, y gracias a él pues está dando voz a mucha gente y puede ayudar también a mucha gente. Así que gracias a Ana por estar ahí y a ustedes por estar acompañándola. Y a ti, muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión y desvelamos más proyectos y nos cuentas todo eso, ¿vale? Un gran abrazo, Perfecto. Guillermo. Hasta luego. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego.